comenzar con nuestra ronda de preguntas. Vamos a iniciar con nuestra estimada Samantha Morales. Ella nos va a comentar cuál es la gestión principal de todo profesional de las ciencias jurídicas para la construcción de un verdadero Estado de Derecho. La pregunta del millón, estimada Samantha. Sí, la pregunta del millón. De esta pregunta podríamos hacer una conferencia. Y más. Y más, exacto. Libros y libros, pero vamos a ser concretas. Bueno, cuando hablamos de Estado de Derecho, usualmente nos referimos a un Estado que garantiza mínimamente el reconocimiento de las libertades y de derechos fundamentales de las personas. También es el principio, contempla el principio de separación de poderes, el de la primacía de la ley y el control constitucional. En un Estado de Derecho, todos se someten a la Constitución. El ciudadano no es un súbdito del Estado y muchísimo menos del gobierno de turno. Ambos deben obediencia a una norma suprema. El abogado o la abogada, en este caso, es un profesional cuya labor tradicionalmente ha estado asociada a la defensa de otro. La sociedad le confía al profesional de las ciencias jurídicas la tarea de comprender y hacer comprender a otros mediante la palabra cómo los hechos se relacionan con el derecho. Esto convierte o nos convierte como una especie de centinelas o especie de guardianes del ordenamiento jurídico. El Estado de Derecho, entonces, aquí requiere de la colaboración en realidad de toda la sociedad. Sin embargo, de manera particular de nosotros, los abogados y abogadas, ya que nosotros tenemos un mayor entendimiento y conocimiento de lo que es la Constitución y las leyes. Y es aquí entonces donde decimos que la gestión principal del profesional de las ciencias jurídicas es para aportar a la construcción de un verdadero Estado de Derecho, sería el actuar bajo los estándares de la ética, respetar y hacer dentro de lo posible, hacer respetar también las normas jurídicas. Desde el aspecto, desde el lugar donde se encuentre, ya sea el ámbito privado, público, académico, investigativo, etc. Nosotros y nosotras somos esas como pequeñas piezas que estando bien aceitadas, podemos mover esa estructura estatal. Además, somos ese grupo de profesionales que si actuamos bajo las premisas de la ética profesional, respetando nuestra misión profesional, ayudamos a empoderar a toda una población y a concientizarlos de sus derechos. El problema es cuando actuamos de otra forma, cuando actuamos de manera que tal vez no respetamos o no observamos las reglas de la ética. Entonces ahí pues contribuiríamos o nuestro proceder iría en detrimento de ese Estado de Derecho. Sí, efectivamente, estimada Samantha, sabemos que en los conocedores del derecho, los abogados, licenciados en derecho, pues recae una gran responsabilidad, porque al fin y al cabo los que tenemos que hacer cumplir la legislación y el respeto a todos los derechos, pues somos nosotros. Pero si nosotros mismos traicionamos a través de una falta de ética lo que estamos haciendo, pues entonces ahí ya en quién va a confiar el mismo ciudadano, el ciudadano que es aquel que nos busca para poder resolver este tipo de controversias. Muchas gracias, atinada intervención. Ahora nos vamos a ir con nuestra estimada doctora Paola Molina. Ella nos va a comentar, doctora, ¿qué medidas ha adoptado el Estado para garantizar el funcionamiento de un sistema de protección integral a las mujeres que acuden al sistema de justicia? Su micrófono, por favor. Gracias, doctora. Bueno, en Latinoamérica en las últimas décadas se ha dado una especie de boom en el sentido que se ha tratado de integrar políticas públicas que sirvan para proteger, bueno, en primera instancia, prevenir, proteger y restaurar los derechos de las mujeres. En el Ecuador, a raíz de 1995, con la creación de la Ley de Prevención contra la Violencia de la Mujer, se venían dando ya estos espacios para que las mujeres puedan acceder al sistema de justicia y puedan, a su vez, obtener una respuesta de este sistema como forma de prevenir y sancionar, obviamente, la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. A raíz de esa ley se han dado cambios
en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Yo les hablaré específicamente del tema en mi país, en el que ha tenido grandes cambios, cambios que han ido desde fortalecimiento del sistema de justicia hasta la tipificación de delitos que no estaban reconocidos antes en el cuerpo penal. Por ejemplo, el delito de femicidio o el delito de violencia psicológica antes no estaban reconocidos en la norma, tal es así que solamente eran castigados los delitos que, por ejemplo, de violencia a la mujer, que única y exclusivamente dejen lesiones a la mujer. Es así que se hizo marchas, protestas, peticiones ya directas a la Asamblea Nacional para que se trate de que dentro de estos delitos de violencia de género se contemplen también conductas que estaban antes invisibilizadas, ¿no? Esas violencias sutiles que iban permeando en las mujeres y que no eran reconocidas, sino más bien eran aceptadas por la sociedad como algo normal. Es así que con los cambios que se ha hecho, se ha obtenido realmente que se visibilice esa violencia de la mujer. Yo vivo en la ciudad de Cuenca y aquí las estadísticas son alarmantes. 7 de cada 10 mujeres sufren violencia contra la mujer contra la mujer y los miembros del grupo familiar. Así se ha dado una especie de situaciones en las que la comunidad y el Estado ha ido proponiendo cambios en el sistema de justicia y se ha fortalecido el sistema como tal, dotando de fiscales y jueces que estén sensibilizados y especializados en la materia, con el fin de que todas las decisiones o investigaciones que se tomen en el área, por ejemplo, de fiscalía y en el área ya de justicia, directamente ya de emitir una sentencia, puedan tener una perspectiva de género, tomando una sentencia que esté libre de prejuicios, libre de estereotipos y que garanticen realmente una respuesta a la mujer. Sí, efectivamente, muy atinada la intervención, estimada doctora, en el sentido de que sí, hay una visibilización y lo que decía, viene toda la lucha constante, se está felicitando por parte de nosotras a todo lo que están haciendo en cuestiones de buscar la especialización para esos administradores de justicia y todos aquellos servidores públicos que tienen que ver con todo esto del sistema de protección integral a las víctimas de violencia, en cuestión de que hay ocasiones en que aunque esté la víctima, la persona que va a impartir la justicia o que le toca proteger, si no cree en lo que está haciendo, probablemente ni haga bien su trabajo. Entonces, muy importante lo que nos acaba de recalcar, estimada doctora. Muy bien, vamos a continuar ahora, es el turno de nuestra estimada maestra Yesenia Flores, y ella nos va a decir qué es el enfoque de género, cómo lo contempla usted. Hola, ¿cómo están otra vez? Sí, la verdad es que me gustan las dos intervenciones de las dos, ya creo que vamos al mismo rumbo, pero creo que hay que empezar reflexionando con el primer punto de si es que es importante o si que de verdad se está aplicando este proceso de igualdad entre sexos, igualdad de género, ya que es un término quizás muy mellado, porque las personas, depende de las diferentes culturas, es que va a tener una perspectiva diferente y en base a esa cultura va a tratar de decir, ok, vamos a hacer un cambio. En otros sectores dirán, no, esto no puede ser porque ya venimos de una cultura tradicional, ¿no? Entonces es importante saber la diferencia entre sexo y género. Como bien ya sabemos, el sexo va implicado a lo que son todas las características físicas de las personas, y en lo que es el género estamos partiendo desde un punto que muchas personas no logran entender, y es ahí donde empiezan esta problemática y empieza también esta estigma ante las personas. ¿Por qué? Porque no están familiarizados con una diferencia central, sino con una diferencia social por prácticamente un paradigma de las personas dentro de nuestra sociedad diversa, ¿no? Y costumbrista. Por eso es importante saber que cuando hablamos de género estamos hablando de las características psicológicas que tienen las personas. Entonces son dos términos totalmente
separados, pero también van unidos, porque todas las personas son imperativas a tener estas facultades, ¿no? Cuando estamos hablando de sexo y género, o bien sexo, se va a definir ya lo masculino y lo femenino, pero en género abarcan diferentes conjuntos de características, ¿no? Efectivamente, estimada maestra, realmente a veces tendemos a la confusión y yo creo que más cuando no se tiene una cultura dentro de nuestra sociedad a delimitar los términos y entonces viene una confusión y cuando allá afuera nosotros exigimos a lo mejor un derecho de equidad de género, ya empiezan a decir, no, es que ya vienen las mujeres y están exigiendo, ¿no? Y entonces ni siquiera alcanzan a entender cuál es ese enfoque, ni qué es lo que se busca. Y entonces yo creo que sí nos corresponde, por eso les agradezco que el día de hoy estén aquí, porque estamos socializando toda esta información para todas las personas que nos están siguiendo ahorita a través de las redes, que sí son bastantes, y para que ellos vayan viendo cuáles son las diferencias y pues desde ahí partamos. Muy bien, muchas gracias. Enseguida tenemos de nueva cuenta a nuestra estimada maestra Samantha Morales, y nos va a comentar, si bien es cierto, existen muchos retos pendientes en materia de derechos humanos, no podemos desconocer que se han dado avances, como en este caso, cómo un profesional del derecho puede contribuir a cumplir los retos que en materia de derechos humanos aún tenemos pendientes. Bueno, todos sabemos que existen retos pendientes en derechos humanos y son varios. Dentro de ellos son varios y no son pequeños, ¿verdad? Son la pobreza, las desigualdades mundiales, la discriminación, la impunidad, conflictos armados, violencia, carencia de democracia y también debilidad de las instituciones dentro de un Estado de Derecho. También dentro de estos retos existen desafíos en la implementación de los mismos. Y es aquí donde precisamente los y las abogados podemos intervenir. Y estos desafíos, más que todo, consisten en la brecha de conocimiento, la brecha de la capacidad, la carencia de compromiso y la brecha de seguridad. Los abogados y abogadas en este caso podríamos contribuir a disminuir o reducir estas brechas y podríamos enfocarnos en la brecha del conocimiento. Debido a que somos, como ya lo mencioné anteriormente, los guardianes o centinelas del ordenamiento jurídico de un Estado determinado, estamos en la capacidad de enseñar a otros, de empoderar en sus derechos a otros seres humanos. Como parte de nuestra labor social o retribución a la sociedad, a la humanidad, podríamos conformar grupos de formación en derechos humanos, dar a conocer a las poblaciones más vulnerables sobre sus derechos y forma de ejecutarlos, de accionarlos. Esto parecerá utópico, pero no es complicado. Lo que se necesita es voluntad de hacerlo, y créanme que una vez ya puesto en marcha los proyectos de labor social o de empoderamiento a comunidades vulnerables, existen voluntarios. Incluso podríamos acudir a los mismos estudiantes de las facultades de Derecho. Muchos de estos retos que están pendientes en derechos humanos, en su gran mayoría se les considera así retos, porque apelan a la voluntad del ser humano. Y para hacerlos cumplir, muchas veces esto escapa a la imposición de una norma jurídica, que podría considerarse más fácil, podría ser una tarea menos complicada que pues apelar o invocar a la voluntad del ser humano, ya que es una situación más profunda y a veces difícil de acceder. Es por ello que en este momento aprovecho la oportunidad para apelar a su conciencia, a todos los profesionales del derecho que me están viendo, que me están escuchando, pues apelo a su conciencia como seres humanos y les hago un llamado para que ejerzan su labor social. El mundo, en estos momentos, especialmente América Latina, urge de profesionales con empatía, más conscientes y que pues aporten también su grano de arena o su voluntad de trabajo hacia la humanidad y tratar de mejorar nuestra comunidad y nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias. Muy interesante lo que comenta, estimada maestra Samantha, en el sentido de decir, ok, aquí tenemos los derechos humanos, ahora hay que hacerles saber a las personas que los tienen o que deben tener acceso a estos,
pero ¿cómo acceden a ellos, no? Hay muchas personas de la sociedad que dicen, no, yo ya perdí la fe o perdí esa confianza en las autoridades, y es ahí donde viene la labor de todos nosotros, las personas que nos dedicamos al derecho, a decir, no, esto se tiene que hacer cumplir y yo te puedo apoyar, y es ahí donde viene esta labor tan importante que acabas de comentar. Pues muchas gracias por el aporte. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestra estimada maestra, la doctora Paula Molina, quien nos va a hablar de el sistema judicial y la normativa vigente. ¿Es el adecuado para garantizar el acceso a la justicia? Bueno, doctor Esmeralda, es un tema realmente complejo porque Vaya que sí. tenemos nosotros en el Ecuador, y creo que es en toda Latinoamérica, el hecho de que tenemos constituciones garantistas que protegen todos los derechos de las mujeres, tenemos normas supletorias que garantizan dichos derechos, pero el momento de efectivizarlos nos quedan debiendo. Esto en razón de que muchas veces los asambleístas, y yo le hablo en el caso de Ecuador, los asambleístas muchas veces por cuestiones de ganar votos o por su mediatización, abogan o proponen normas que realmente van únicamente destinadas a tipificar delitos. O sea, el afán de ellos sigue siendo punitivista, y se olvidan de otros derechos, como es el derecho, por ejemplo, de una reparación integral, de restaurar los derechos vulnerados. Entonces se empieza con una cadena de delitos que bien podrían ser conocidos en sedes contravencionales, o que bien podrían ser solucionados de otro tipo. Obviamente, cuando ya son delitos que vulneran gravemente bienes jurídicos protegidos, es necesario que sean tipificados y que sean sancionados. Pero yo voy, por ejemplo, al tema de que hasta hace poco, por suerte, ya hubo una reforma en nuestro sistema, porque se había propuesto que todas las agresiones, por ejemplo, físicas que reciban miembros de la mujer o miembros del grupo familiar en un contexto de violencia de género, sean conocidas como delitos. Y ustedes conocen que cuando se investiga un delito ya con fiscal y con jueces y con juicio ya que va a instancias mayores, significa un ir y venir para la víctima. Significa el hecho de estar clamando justicia en diferentes sedes, que obviamente a la larga generan en la víctima una revictimización. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas de las veces la víctima llega hasta la instancia ya final del juicio cansada, agotada. Realmente ustedes conocen que el sistema penal de por sí es revictimizante, y no se busca una situación. Está bien que en delitos, por ejemplo, sexuales, no existan medidas alternativas para solucionar estos conflictos, obviamente, pero hay contravenciones que están tipificadas y que bien podrían tener una salida alternativa. Otra situación que hemos visto, no solamente en fiscalía, sino hemos visto ya en conversaciones con demás compañeras abogadas, es el hecho de que hay muchísimas campañas que solicitan y piden y que la mujer denuncie los hechos, pero sin embargo no hay un acompañamiento a lo largo de una denuncia. O sea, se le exige prácticamente, o se le llama, se le convoca para que haga la denuncia, indicando que no está sola, que la ley le va a proteger, pero en el momento que presenta la denuncia, ese momento desaparece toda protección para la víctima. Y hablo protección en el sentido de guiarla, de sostenerla dentro del proceso. Y esa yo creo que es la mayor causa de los desistimientos de las denuncias. Claro que hay otros motivos también. Podríamos hablar de varias
situaciones que a las mujeres nos impide denunciar estos hechos. Y también tendría el Estado que velar por eso. ¿Qué tal si yo, víctima de violencia, decido no denunciar? Y necesito que el Estado me proteja de alguna manera. ¿Qué tal si tengo una dependencia económica muy fuerte que me impide realmente acudir al sistema de justicia? Porque sé que si mi marido, mi conviviente, mi novio va a ir preso, simple y llanamente yo no voy a tener con qué darles de comer a mis hijos. Cuando hay una dependencia económica, vayamos a algo más simple, una dependencia emocional. ¿Qué tal si yo no tengo las herramientas? ¿Qué tal si no tengo las redes de afecto que me sostengan durante el proceso? ¿Qué hago? Entonces, no solamente está en convocar a la víctima que rompe el silencio y denuncie, se necesita de todo un engranaje que acompañe a la víctima. Entonces, yo sí creo que si la norma está ahí, debe esta ser efectivizada y de otra manera. No solamente buscando la cárcel para el agresor, porque también tendría que verse que el sistema de rehabilitación sea tal que esta persona agresora que entra a la cárcel salga después cumpliendo una pena habiendo sido rehabilitado. Pero ustedes saben que no se consigue eso, porque simple y llanamente se busca tener a la persona agresora dentro de la cárcel y no hay un sistema de rehabilitación que realmente trabaje en nuevas masculinidades, que trabaje en sistemas de sanar de pronto violencias que vivió ese agresor y que está replicando a su familia o a su mujer o conviviente. Entonces, creo que la norma está. Necesitamos de un aparataje estatal que sostenga esa norma y que efectivamente haga que los derechos de las mujeres realmente se materialicen ya cuando la mujer accede al sistema de justicia. No solamente está en poner estamentos para que acudan a denunciar, no solamente está en poner una página en la web para que yo acceda a la denuncia, está en ese sostenimiento a la víctima y en lo próximo, en esa reparación integral, que a la final se deja para que el agresor repare íntegramente a la víctima. ¿Y qué tal si el agresor no tiene dinero? ¿Qué tal si no se tiene las herramientas para eso? Entonces, a lo que voy es que si bien se tiene la norma, no está materializado y se debe obligar al Estado, se debe exigir a través del activismo, a través de las sentencias mismo, que el Estado cumpla su parte, en sostener a la víctima ya en un proceso penal y que se encargue en lo posterior de restaurar y restituir los derechos violados. Bastantes puntos importantes ha tocado, estimada doctora Paola, en este punto de su intervención desde el momento en que maneja la parte de la revictimización, que tenemos las legislaciones y podríamos decir las legislaciones perfectas, pero el detalle es que todas nuestras autoridades que están interviniendo no lo son tan perfectos, ¿verdad? Y que en algunas ocasiones de igual manera nos ha tocado verificar que tenemos, se supone, por ejemplo, aquí en México, tenemos la figura de un asesor jurídico para la víctima específico. Y entonces el Estado tiene la obligación de darle al asesor jurídico que la va a acompañar durante todo el proceso. Y resulta que mágicamente a todas nuestras víctimas les dan una hojita en donde dicen, en este momento yo no requiero al asesor jurídico y en el momento que lo requiera lo solicitaré, ¿no? Y entonces ya la autoridad cumplió con decirle, mira, aquí tenías un asesor, pero no le explican para qué era, qué se iba a hacer, ni nada por el estilo. Y entonces, ¿sabes qué? Como dice, viene la otra parte preocupante, el peregrinar de la víctima sola por todas las instancias, ¿no? ¿Sabes qué? Que te toca ir allá porque ahorita te toca ir con el médico forense, ahora vete para allá para el psicólogo. ¿Qué crees? Que no vino tal persona, vuelve a regresar mañana. No me importa si no tienes la parte económica para poder aportar. No me importa si tuviste que dejar de hacer esto para poder venir. En alguna ocasión, platicando con la doctora Hilda Marchiori de Argentina, victimóloga y también criminóloga, ella comentaba, pues fíjense que muchas de esas mujeres que están en ese peregrinar que nos comenta, doctora, terminan perdiendo la vida porque no se
intervenido por parte de la autoridad en el momento correcto, en el momento que la víctima pidió la ayuda. Entonces, lamentablemente, este tema que estamos abordando el día de hoy aquí es muy delicado y toca fibras muy sensibles, porque todos aquí estamos hablando de Latinoamérica. Sabemos que tenemos, lo decían hace un rato, los retos, tenemos la parte de lo que tiene que hacer todavía la autoridad, y algunos de esos aspectos, pues lo es justo la parte de decir, oye, fíjate lo que tienes en tus manos, ¿no? Esto que estás tú haciendo a diario repercute en vidas de víctimas, y esas víctimas, cuando tú no las atiendes o no las atiendes como se merece, mira cuál es la consecuencia. Una persona puede perder la vida por esto, o la regresas a la violencia, y una violencia en aumento, por lo que comentaba, ¿no? Son personas que pueden depender económicamente o que no pueden salir de los espirales de violencia tan fácilmente. Y cuando pudieron salir, no se les dio el apoyo pertinente y entonces vuelven a regresar. Entonces, sí, es una problemática enorme, doctora Molina. Muchas gracias por el comentario y la aportación. Vamos a ir, maestra Yesenia, pues ahora es su turno con la siguiente interrogante. Maestra, ¿por qué hemos de incorporar la igualdad de género en los procesos de desarrollo? Sí, cómo no, Esmeralda. Primero acompaño, la verdad que como están mencionando ustedes, está tocando fibras de ese punto sobre la doctora, aplaudo ese conocimiento, creo que es algo que nos toca a todas como mujeres, ¿no? Nos causa indignación, pero bueno, vamos y precisamente esta pregunta es muy buena, ya que podemos interpretarlo a través de diferentes sectores, ¿no? Pero la gran interrogante es, ¿esta mirada de género es importante? ¿Es una realidad o es más un objetivo, ¿no? Yo creo de que necesitamos de que para el desarrollo social, tanto en cada país, o hablando también mundial, necesitamos tener una mirada de género, pero partiendo en que las desigualdades entre hombres y mujeres abre una brecha increíble. Estas desigualdades necesitan imperativamente ser cambiadas, modificadas, y esto es a través de las políticas públicas. Como bien nos estaba comentando ya la doctora en el principio, necesitamos la voluntad política también, y necesitamos también el apoyo de las organizaciones y de los diversos sectores para hacer este cambio, para trabajar las políticas públicas desde una mirada de perspectiva de género. La transversalización del derecho de género va mucho más allá que el decir, ok, le vamos a dar un grupo de derechos a estas personas que están haciendo sus meetings, que están haciendo sus marchas o que están haciendo sus huelgas. Yo creo que va mucho más allá, ya que no necesariamente tenemos que exigirlo, sino que nosotros ya nacemos con esos derechos. La historia nos muestra, ¿no? Una ardua lucha por este apoyo o por estos derechos hacia la mujer, de decir, ok, merecemos la igualdad salarial, ok, merecemos que nuestra voz se escuche, merecemos que la participación de la mujer en la política sea efectiva y sea constante. Si bien saludo que aquí en Perú estamos aplicando ya en el aspecto político la paridad y alternancia, es importante hacer un llamado, viéndolo, insten a las mujeres a ocupar los primeros puestos, los primeros números, ya que en base a nuestra ley electoral puedan salir elegidas, ¿no? Necesitamos también que los medios de comunicación adopten este llamado de poder darle, de expresarse, este poder de darle a las mujeres, este poder de decir, ok, su valor importa, ¿no? Si nosotros tenemos otras brechas, también vamos a hablar acerca de lo laboral. Esto es algo increíble, ¿no? Las deficiencias y también las desigualdades salariales, el acoso político, el acoso callejero. Hay muchísimos parámetros de por qué tenemos que hacer una mirada de género siempre y cuando respetando nuestras desigualdades dentro de nuestra forma de pensar, dentro de nuestras culturas, pero siempre teniendo en cuenta de que existen los derechos humanos para todos. Pero lastimosamente las culturas, como vuelvo a repetir, nos están alejando más que unir.
ahora en Perú estamos pasando, bueno, en lo político, una situación que parece que no nos va a ayudar mucho, ya que estamos entre derecha e izquierda, pero ambos están con un plan muy radical, y esta mirada de género espero de que se pueda tocar, porque es imprescindible trabajar en educación, ¿no? El desarrollo social solamente lo vamos a lograr a través de la educación y de la participación efectiva en todos los sectores, y sobre todo trabajar en lo que es transformar este pensamiento machista, transformar este pensamiento de que las mujeres o los hombres están destinados para cierto objetivo, ¿no? Que las mujeres para la casa, que los hombres trabajan, o que las mujeres no pueden ocupar cargos políticos y los hombres sí. Entonces hay muchísimo que trabajar, pero si es que no partimos a través de la educación, de la formación, vamos a ir en retroceso. Vamos en retroceso, y tenemos que empezar con el apoyo en la niñez, ¿no? Reconociendo estas dificultades y plantearlos a través de las políticas públicas, y que sean más humanas. Todos los países están haciendo ahora, aplicando lo que está haciendo el llamado de la ONU. Si bien nosotros acá en Perú tenemos la ley 303613, 364, nosotros aplicamos de una manera diferente cómo podemos apoyar, porque si bien los que están impartiendo justicia acá en el país, como ustedes lo mencionaban, la ley es bonita, ¿no? La Constitución es bonita, el Código Penal, el Código Civil es muy bonito, pero quien aplica o quien interpreta son estas personas que son seres humanos. Si es que no se les forma a través de la mirada de género, nunca vamos a poder sobresalir y hacer unos estándares mundiales de perspectiva de género, siempre y cuando teniendo la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos su intervención, estimada maestra Yesenia. Es correcto, y créame que es parte de los retos también que tenemos nosotros a nivel sociedad, porque bien lo dijo, debemos partir desde la educación y también desde nuestros niños y niñas. Sabemos que hay generaciones que ya no las podemos cambiar, que la forma de pensamiento está hecha, y son de todas aquellas personas que de plano ya están con el pensamiento demasiado arraigado. Hay personas que de plano, por más que uno les dice, discute y demás, ya no hay manera de cambiar la perspectiva. Pero entonces ahí viene uno de los aspectos importantes también de nuestra charla. Nosotros estamos hablando que a través de los derechos humanos, la perspectiva del acceso a la justicia y la parte de la equidad de género, podemos lograr un cambio social, pero también implica un aspecto en el cual este conocimiento que tenemos dentro del derecho y dentro de la concientización que ya hemos hecho, ahora debemos hacerlo como ahorita, que estamos trabajando para que muchas otras personas estén siguiéndonos, estén viendo cuál es el punto y hacer la parte de la conciencia. Porque al momento que nosotros no cambiemos esta forma de pensamiento, van a seguir las leyes perfectas y le van a decir a una persona, oye, aplícala. Pero si esta persona dice, oye, esto del género es una locura, no lo creo, no va conmigo y demás, pues desde ahí vamos a tener que no vamos a salir adelante. Y es más, yo he escuchado a personas que las mandan a tomar los cursos porque es la obligación a veces de las autoridades. Oye, me mandaron a tomar un curso que porque tengo que aprender de género, y los mandan y de repente dicen, no, esto están locos, pero bueno, ya tomé el curso, ¿no? A veces el hecho de tomar los cursos no implica que en automático vas a cambiar el pensamiento, y eso es algo también que probablemente sí tenemos que trabajar más bien a lo largo de nuestras autoridades y desde lo que estamos viendo aquí. Porque el otro día escuchando a una ponente, igual amiga española, ella nos decía, la primera parte para que puedas tú tener a las autoridades y a todos los servidores públicos es hacerles la pregunta, bueno, ¿tú realmente crees en lo que vas a hacer o no crees y lo estás haciendo solamente por obtener el trabajo, ¿no? Y desde ahí partimos también con todo esto. Muchas gracias, muy atinada la intervención, estimada maestra Yesenia. Vamos a seguir ahora con nuestra tercera y última pregunta de nuestra estimada maestra Samantha.
Tomando en cuenta que las profesionales del derecho conocen las normas jurídicas que rigen a una sociedad, de igual manera comprenden cuáles son los problemas que impiden lograr los retos en el caso de los derechos humanos. ¿Cuál considera podría ser una de las soluciones para comenzar a dar respuesta a los atrasos en cuanto a los retos pendientes en el ámbito de los derechos humanos? Bueno, como ya lo dijo el exsecretario de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, él dijo, todos sabemos cuáles son los problemas y todos sabemos lo que hemos prometido conseguir. Lo que se necesita ahora no son más declaraciones o promesas, sino acción. Acción para cumplir las promesas ya hechas. En este caso, bueno, estamos hablando, bueno, lo que recién estábamos hablando, ustedes mencionaron, las leyes pues pueden ser maravillosas, pero si no existe un compromiso de parte de los profesionales del derecho, pues estamos haciendo nada. Los abogados, como conocedores de la ley, sabemos muy bien dónde están los vacíos, los obstáculos, las imprecisiones en materia de derechos humanos. Lo sabemos porque conocemos la teoría y aparte miramos a diario estos vacíos. Y en este caso, pues una de las soluciones podría ser crear espacios donde se fomente la responsabilidad social de los profesionales de las ciencias jurídicas. Y podríamos comenzar, o mejor dicho, un buen comienzo sería desde las escuelas de derecho. Creo que ya es tiempo de que aprendamos a ejercer la empatía. Si bien es cierto, los profesionales del derecho buscamos el progreso económico, pero eso no implica que debamos sepultar nuestra humanidad o sepultar nuestro espíritu persiguiendo el bien material, que no es que esté mal, todo lo contrario, es muy positivo, es perfecto, pero no debemos olvidar que nos debemos a una sociedad y que existen seres humanos que sufren a nuestro alrededor. Y nosotros nos debemos a esta sociedad y nos debemos también a la humanidad. El vivir significa servir y el paso por esta vida es corto. Y si podemos a la par, pues ejercer nuestra profesión de manera digna y de manera ejemplar, también podemos ejercer nuestra profesión en ayuda a los demás. ¿Cuál podría ser una colaboración? Bueno, perfectamente, pues podríamos reunirnos con otro grupo de abogados un fin de semana al mes e ir a educar o formar un grupo de ciudadanos vulnerables que se considere con sus derechos vulnerables, formarlos, hacer un taller e informarles, dotarlos de las herramientas jurídicas necesarias para conocer sus derechos y saber cómo ejercerlos. Y lo que me gustó mucho de lo que dijo la abogada Molina, que muchas veces también se insta a la víctima a presentar la denuncia, pero una vez ya en el sistema se desaparece todo el mundo, se le deja sola, y es muy cierto. Entonces es ahí también donde nosotros y nosotras como abogadas y abogados podríamos ejercer la labor social. Podría ser una vez al mes hacer un acompañamiento en una denuncia o dentro de nuestros bufetes jurídicos, designar a algún compañero o hay miles de estudiantes de derecho que estarían encantadísimos pues de colaborarnos y de estar con profesionales ya con reconocimiento y con un camino ya hecho y trabajar con nosotros. Me recuerdo cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho que agradecí enormemente la oportunidad que me dio mi primer jefe en un bufete legal, un bufete laboral. Pues yo estaba estudiando y él me dijo, si quieres venir, colaborame. Yo estaba feliz de la vida y nerviosa la primera vez que fui a los juzgados, pero eso me ayudó y se los aseguro, abogados y abogadas que me escuchan, que ya tienen un nombre, un reconocimiento en la sociedad. Si ustedes invitan a estos muchachos, estarán felices de la vida y aparte estarán ejerciendo labor social, ayudando a personas que necesitan asesoramiento jurídico. También pues acompañando víctimas de violencia doméstica, mujeres que están solas, niños también que sufren de violencia y que no hayan qué hacer una vez ya dentro del sistema, porque esto es muy cierto. Ya dentro del sistema la víctima se encuentra sola. También
dentro de estos talleres de formación, los estudiantes de Derecho podrían ayudarnos muchísimo. Entonces yo creo que ese sería un buen inicio como para ejercer la empatía y la labor social. Sí, realmente, muchas gracias, estimada maestra Samantha. Yo sé que usted siempre está ya pensando qué es lo siguiente que vamos a hacer para poder colaborar y armar los equipos para decir, bueno, pues vamos a hacer las brigadas y demás. Y ahorita estamos en diferentes países, las aquí participantes estamos en diferentes países de Latinoamérica, pero aún así con una problemática básica, con una situación en la cual decimos, este problema se replica, ¿no? No es algo aislado que digas, no, nada más hay en México, no, nada más hay en Perú. No, es una situación generalizada que justo con lo que ahorita nos está comentando, pues podemos tomarlo y decir, sí, hay muchos estudiantes ansiosos de decir, oigan, denme la oportunidad porque yo quiero aprender, y qué mejor que sea ese estudiante o ese recién egresado que no se ha contaminado por nada ni por nadie, que todavía cree en que se puede hacer todo esto de forma bien elaborada, ¿verdad? Porque hay muchas personas que en el camino ya están contaminados. Entonces, esa podría ser una forma de hacerlo. Muchas gracias por la aportación, querida maestra Samantha. Muy bien, enseguida vamos ahora con nuestra estimada doctora Paola Molina, quien nos va a hacer de igual manera la última intervención con cuáles son las principales limitaciones que se encuentran en la actividad judicial para hacer efectivo el derecho de la víctima a la reparación integral. Otra pregunta del millón. Claro. Mire, doctora Martínez, la situación de las víctimas ya dentro del proceso, y como ya lo hemos estado tocando a lo largo de este tiempo, se torna prácticamente insostenible, ¿no? Esto porque ya dentro del proceso encuentra una serie de limitaciones que ya las tocamos, como es esto, que la falta de acompañamiento, una serie incluso de situaciones propias de la víctima que le impiden continuar en el proceso. Pero según un sondeo que hizo una organización aquí, un colectivo feminista, preguntaba cuál era la percepción de las víctimas, y generalmente la percepción de las víctimas es que el sistema judicial no es efectivo, y se basan en los resultados, ¿no? Si la persona no se quedó libre en el tiempo de la pena, mucha gente, si ustedes van a las redes sociales y hablan de un femicidio, siendo un país, como la mayoría de países latinoamericanos en la que no se contempla la pena de muerte, mucha gente dice, jueces, fiscales corruptos deberían darle la pena de muerte. Entonces hay una falta de un desconocimiento de la normativa que debe ser conocida por todos, o sea, esto debe ser parte de la cultura general. No se les pide que sepan el artículo y la pena de cada delito, pero sí cosas tan básicas como son que en el Ecuador y en la mayoría de países de Latinoamérica están prohibidos. Esto de la pena de muerte, está prohibido cualquier tipo de mutilación, cualquier tipo de que vaya directamente y vulnere los derechos de la persona que en este caso está dentro de un proceso. Obviamente el proceso que se sigue, a pesar de que existe la debida diligencia de la que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que el fiscal y de que el juez actúen protegiendo los derechos de la víctima, generalmente no vamos a encontrar una sentencia, no vamos a tener una respuesta para la víctima por diferentes causas. Yo creo que entre las principales, y no es el caso de la ciudad de Cuenca, porque nosotros tenemos mucho orgullo de los jueces que tenemos. Hay unas sentencias emblemáticas en las que incluso en muertes dadas en un contexto de violencia de género, inclusive cuando la mujer ha sido la persona que ha agredido, se ha contemplado ya situaciones que ya la doctrina llama, por ejemplo, la defensa propia, cuando esta es inminente, cuando esta es continua. Se han hecho valiosos aportes a la jurisprudencia. Sin embargo, existe el pero de que no todos los jueces están formados para ello.
Y no solamente, como decía usted, Esmeralda, no solamente se necesita que acudan al curso obligatorio que la Corte o la función judicial les manda, sino significa también un proceso de deconstrucción, porque nosotros nos hemos criado en una sociedad patriarcal, y eso no hay duda. Yo a mis 44 años de edad puedo decir que pude al menos tener una idea hace unos 15 años de lo que me estaba pasando, porque yo tenía cosas que me atravesaban a mí misma y que nos atraviesan a todos. Hemos sido criadas por familias que si bien en algunos casos no habría violencia y todo eso, pero han habido situaciones que me han marcado. Yo vengo de una familia de 6 hermanos, de las que somos 3 hombres y 3 mujeres, y me acuerdo que mientras yo vivía con mis hermanos, ellos nunca lavaron los platos. Eso era una responsabilidad de las mujeres, de situaciones en las que ellos podían salir hasta altas horas de la noche y nosotros no, porque éramos mujeres. Entonces no se necesita haber vivido violencia, haber visto que el padre golpea a una madre, para poder hablar de que nosotros también hemos estado, hemos sido parte de ese sistema, y que para poder tener una vida distinta hemos tenido que deconstruirnos. Entonces, no solo basta que sea sensible ante una víctima de violencia de género, sino que entienda que la violencia de género es estructural, que está en nuestras raíces y que es necesario que ese sistema que sostiene, esa estructura que está sosteniendo esto, sea de alguna manera deconstruida. Entonces, si los jueces, a pesar de sus cursos, de sus formaciones, de sus masterados, los jueces sí no tienen un proceso de sensibilización muy amplio y entiendan que han nacido con privilegios y que las mujeres hemos sido discriminadas, entonces la sentencia que ellos interpongan no es, a pesar de que tenga una sentencia condenatoria, realmente no es lo que se busca, o sea, que un juez esté realmente convencido de que existe, por ejemplo, un femicidio, porque el momento de la valoración de la prueba permean demasiados estereotipos en los jueces. Y recién habíamos visto, bueno, no es recién, ya es algún tiempo, pero fue de conmoción aquel caso de la manada en España. Y nosotros pensaremos que en España, un país ya de Europa que está desarrollado, pensaríamos que existe criterios mejores que aquí. Y vemos que no, que es un sistema que rodea a todos los seres humanos, en especial a los hombres. El pedir, el exigir que el fiscal presente más pruebas, que le trate de convencer al juez buscando otros elementos cuando es un delito que, por ejemplo, en la violación que se comete en la clandestinidad, y no darle el valor necesario a un testimonio de una víctima y aducir que no solo con ese testimonio se puede juzgar a una persona, es también una falta de criterio y de perspectiva de género, porque tendría yo que analizar el testimonio, pero analizar con los demás elementos y ver qué sostiene ese testimonio, ¿no es verdad? Entonces, para mi criterio, son varias las falencias que todavía el sistema judicial tiene, que estamos en proceso, sí, que hemos caminado mucho, sí, pero nos falta bastante recorrido, y también falta el apoyo de los estados en mejorar este sistema, puesto que se ha vuelto una especie de exigir a los operadores de justicia, exigir sentencias, exigir números, estadísticas, cuántos juicios despacho, cuántas sentencias ganadas tengo, pero no se observa ni se evalúa lo subjetivo, ¿no? En el sentido me refiero de cómo se llegó a esa sentencia, qué trabajo realizó el fiscal, cuáles fueron sus elementos de prueba y de qué forma el juez también valoró esos elementos. Esmeralda, son creo que varias cosas, pero que según las compañeras que han intervenido, nos atraviesan los mismos males, los mismos males a toda Latinoamérica, y creo que ya es hora, como bien dijo Yesenia, no tendríamos que exigir, tendría que ser esto una obligación de los estados,
pero lamentablemente hemos visto que solo exigiendo podríamos conseguir algo. Nosotros en Ecuador estamos viviendo unos días importantes. El día de ayer, la Corte Constitucional aprobó por mayoría de votos y manifestando que la penalización del aborto por casos de violación era inconstitucional. Entonces, vamos pasitos a pasitos, pero vamos avanzando, pero necesitamos que el Estado y los gobernantes también pongan de su parte, efectivicen todas estas garantías que las mujeres, los niños, niñas, adolescentes tenemos, y que a su vez, porque sabemos que una sociedad con menos violencia es una sociedad mejor para todas y todos. Entonces, ese sería mi criterio, estimada Esmeralda. Creo que nos falta mucho por recorrer, pero estamos yendo por buen camino. Ojalá que las cosas mejoren en el sistema de justicia y realmente pueda darse ese derecho a las víctimas de violencia de género, un acceso efectivo a la justicia. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias por las aportaciones, estimada doctora Paola. Le agradecemos enormemente su intervención. Ha sido, sí, muy ilustrativo lo que nos acaba de comentar. El hecho de los jueces, las autoridades, lo que nos falta a todos como sociedad, lo que estamos atravesando, y sobre todo que el compromiso es, sí, por parte de la autoridad, pero también lo es de cada uno de los integrantes de la sociedad, porque a veces todos se lo dejamos a las autoridades, ¿no? No, hay el juez que haga, hay el juez que diga, no, pues yo no sé, yo ya aquí traje algunas cosas, pero no nos ponemos a pensar las conductas que antecedieron a todo esto hacia atrás, en la que la sociedad sí somos responsables. Y lo digo así porque todos, ¿no? De alguna manera estamos dejando que esto pase. Entonces, somos responsables de lo que está pasando. Y eso es parte de lo que tenemos ya que cuidar. Pues muchas gracias. Nos llevamos mucho todavía que estudiar. Esto da para más. Habrá un siguiente evento y les prometo que ahí estaremos de nueva cuenta analizando. Muy bien. Vamos a cerrar con nuestra estimada maestra Yesenia, quien nos va a hablar de las diferencias entre enfoque sectorial y enfoque transversal, maestra. 3 minutos, por favor. Sí, claro, cómo no. Sí, básicamente ya pues creo que voy a cerrar este foro que estaba espectacular. Yo creo de que para lograr esta perspectiva o esta igualdad de género tenemos que partir o diferenciar entre estos dos puntos, ¿no? Toda esta participación y el apoyo o esta lucha que se está teniendo en las mujeres en estos dos sectores, tanto el enfoque transversal como el enfoque sectorial. Lo primero, el sectorial, cuando estamos hablando de un enfoque sectorial, es algo muy bonito. Creo que es una visión a lo que las mujeres y también vamos a decir por qué no hombres, pero vamos a tocar el punto de las mujeres, están haciendo sobre todo ahora, en época también de pandemia, el empoderamiento. Este poder sobre que está teniendo las mujeres o que ellas mismas o nosotras mismas nos estamos abriendo camino para lo social, camino para un desarrollo político, camino para esta lucha de colaborativa en esta unión que estamos teniendo, ¿no? La palabra empoderamiento se está haciendo en todo el mundo. El empoderamiento como el emprendimiento es algo que está apoyando a en el nivel social a crecer, ¿no? Y bueno, en el aspecto de lo que tenemos que tener en claro este enfoque sectorial, nosotros estamos aplicándolo aquí en el Perú, como también en México, en otros países. Tenemos que darle una vista a lo que actualmente existe dentro de las políticas públicas, lo que el Estado está poniendo para que las mujeres puedan salir adelante en igualdad de condiciones, lo que este monitoreo que se está teniendo a esta proyección o a estos nuevos proyectos a través del reconocimiento de las mujeres en la participación y en la atribución de diferentes derechos, ¿no? Yo creo que tanto esos dos enfoques tenemos que tenerlo claro, porque mientras en uno se crea, en el empoderamiento, las mujeres la luchan, en el otro ya viene cedido. Entonces necesitamos que desde un enfoque transversal nosotros podamos tener la igualdad.
La igualdad, no que a las mujeres se la tienen que luchar y no que los hombres van a tener mejores participaciones y mejores proyecciones a poder surgir, a poder tener mejores oportunidades. Necesitamos que ambos, no solamente desde una perspectiva minúscula para que solamente un sector pequeño puedan tener esta facilidad de adquirir o la facilidad de lograr ciertos objetivos, sino también necesitamos que el Estado garantice a las mujeres y, ¿por qué no?, a los niños, adolescentes, a los jóvenes, a todos, la igualdad de poder surgir, de tener mejor calidad de vida en todos los estratos, tener mejor calidad de trato, tener mejor calidad también acerca de lo cuantitativo dentro de lo que nosotros estamos hablando en la perspectiva de género, ¿no? Bueno, esa es las diferencias y es algo que nos queda por luchar, entre todos. Y bueno, hago un llamado también a todas las personas, así como lo estaba mencionando la primera doctora. Yo creo que existen muchas personas que tienen voluntad de hacer el cambio, tienen voluntad de surgir, muchas personas quizás diciendo, bueno, aquí están mis conocimientos, y otras personas la facultad de poder accionar, pero necesitamos a la ayuda de todos, la ayuda de todos los sectores, también las organizaciones civiles, también las personas de a pie, decir alto, ¿no? Vamos a cambiar esto, porque necesitamos este desarrollo, pero para todos. Cuando algo se cambia, no solamente va a influir a una persona, va a influir a un grupo familiar, por ende a una sociedad. Entonces vamos a tener una mejor sociedad. Eso es lo que queremos lograr. Justo eso, estimada maestra Yesenia, y con ese aporte suyo nos vamos de esta mesa de análisis. Les agradecemos enormemente las aportaciones